en cuenta, hermanos, que Jesucristo fue enviado por Dios. Lo está reconociendo en el versículo 3, vamos a volver a leer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le está diciendo Jesús al Padre. Que el mundo te conozca, que tú eres la vida eterna, y luego sigue diciendo, el único Dios verdadero, y luego, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces el Padre es la vida eterna y el Hijo es la vida eterna. Porque ellos son los que han dado vida eterna a quienes, a los que hoy se han convertido, han llegado a Jesús y van a tener y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Al único Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Entonces tomemos en cuenta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo estaba en la eternidad con el Padre. Jesucristo estaba con Dios antes que el mundo fuese. Tenemos evidencia que Jesucristo estaba con el Padre antes que el mundo fuese. Estaba con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles de Dios. Y luego ya Jesucristo dice que a Jesucristo, a quien tú enviaste al mundo. Esperemos, hermanos, que nosotros debemos reconocer la existencia de nuestro Señor Jesucristo y no quedarnos solo con que María lo obtuvo luego de 9 meses y hasta por ahí. No, Jesucristo ya era antes de la creación del mundo, antes que el mundo fuese. Jesucristo ya era el Hijo de Dios. Así tenemos que enseñar a la gente, así lo tenemos que creer, que Jesucristo es de la eternidad y hasta cada día. En otras palabras, dice la Biblia, hermanos, que Jesucristo es el principio y es el fin. Entonces, no le podemos encontrar el principio, el comienzo, ni término general para que podamos dar una determinación de lo que es la existencia de nuestro Señor Jesús. Porque Él es y Él será. Entonces, lo que tenemos aquí, tenemos que entender, hermanos, que nosotros debemos saber que Jesucristo es la vida eterna y por toda la eternidad. Seguimos leyendo el versículo que ya leímos. Ahora vamos a leer el versículo 4. Voy a pedir a alguien que lea el versículo 4. El 5. ¿Qué dice el 5? Otra vez, lea otra vez, hermano. Gracias, hermano. Debemos tener en cuenta, hermanos, una de las evidencias como base fundamental que a veces dicen mucha gente es que ustedes no creen que la Virgen María. Nosotros creemos, existió, Dios lo preparó, Dios lo usó, pero lo que estamos viendo, hermanos, tenemos que ver la existencia de nuestro Señor Jesucristo. No comience ahí en el nacimiento como nosotros hablamos, que es el nacimiento de Jesús en la Navidad. No comienza ahí espiritualmente. Jesús ya era el Dios eterno de la eternidad. Entonces el versículo que acabamos de leer dice: ahora pues, Padre, glorifícame a mí al lado tuyo en aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que este mundo, antes que la tierra fuese formada. Dice: glorifícame al lado tuyo en aquella gloria que tuve contigo antes que me enviaste a este mundo, antes que el mundo existiera. La existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos, hermanos, base, y basémonos para enseñar que Jesucristo es eternidad, era de la eternidad y será de la eternidad, y es eterno nuestro Señor Jesús. Y no nos vamos a dejar de engañar, hermanos, que como dicen muchos, es que el nacimiento de Jesús así lo crees, es de que Jesús allá nació. Sí, físicamente fue como un comienzo de humano, pero nosotros tenemos que basarnos al comienzo que la palabra de Dios nos manda, que Jesucristo estaba en la eternidad con el Padre. Y lo reconoce nuestro Señor Jesús, dice que tú enviaste al mundo. Como tú me enviaste al mundo, ahora glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo conoce. Entonces son evidencias, hermanos, que nosotros tenemos prueba con la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo lo mandó, el Padre lo mandó Dios al mundo para que viniera al mundo. Entonces ya nos avanzamos otra vez con San Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y la vida eterna es tener a Cristo Jesús en el corazón. No tenemos ninguna duda, hermanos, de hablar de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que declarar que Jesucristo es eterno, hermanos, y a ese Cristo tenemos que glorificar, y a ese Cristo vamos a servir, y a ese Cristo vamos a seguir predicando, porque Él es eterno, hermanos. A Él hay que confesar todo lo que le pertenece. Entonces, ya leímos el versículo 4, que quede claro que Jesús también glorificó al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste, el trabajo, la predicación que hiciste. Y ahora el 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. El versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti. Ese es el otro paso, hermano. Todo lo que el Padre le dio procede de Dios. Ayer estábamos viendo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le entregó Dios el Padre en las manos del Hijo. O sea que Dios le entregó todo el poder en las manos de Jesús para que Él viniese a dar a conocer. Todo. Entonces ayer estábamos viendo, hermanos, que la palabra de Dios dice que todo lo entregó Dios en las manos de Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, Dios lo ha dado todo en las manos de Dios. Todo lo ha dado en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que creer esa linda y poderosa palabra que Jesús vino a enseñar. Padre, he glorificado tu nombre, he terminado la predicación, he acabado la enseñanza, y los hombres lo recibieron. Ahora solamente te digo que los guardes, hermano. Guárdalos, hermano, porque son tuyos. Entonces, hermanos, creemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestra vida eterna, y Él será por toda la eternidad. Vamos a leer otro versículo ahora, nos vamos a pasar ahí en el libro de Apocalipsis para que ustedes aprendan este versículo de la Biblia, hermano. Vamos a leer el versículo 8, capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Voy a pedir a alguien que participe leyendo el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. También el 11 lo fue igual. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están, en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Gracias, hermano. Miren, hermano, yo quisiera que entendamos el versículo ahí lo declara nuestro Señor Jesucristo, y ahí lo declara, dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, luego dice el primero y el último, y luego se escribe en un libro lo que ves, y enviados a las 7 iglesias, y luego viene que están en donde, en Asia. Ahora ya en Asia ya aparece Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia.
aparecen 7 iglesias, no es una. Aquí aparecen 7 iglesias. Y a esas 7 iglesias se declara, hermanos, que Jesucristo es el principio. Que Jesucristo es el principio y fin, dice los Señor. Entonces, hermanos, no tenemos nosotros duda de decir, hermanos, de cuándo empezaste, de cuándo empezó tu historia. No, agarrémonos de la base de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de la eternidad y se fue a la eternidad. Cuando Él te ha acabado tu obra que me diste, le encomendaste una obra de evangelismo. Ya prediqué el Evangelio, ya le di a conocer al mundo, ya le encomendé el Evangelio a los discípulos para que ellos ahora vayan. Y luego dice que encomendó la comisión a los apóstoles, a los discípulos, y luego dice, ya terminé la carrera. Y luego lo recomienda a los discípulos y luego ¿qué le dice a los discípulos? A ver, ahora habla usted con su propia palabra, que lo que ya aprendió de la palabra de Dios. ¿Qué le dice Jesús? ¿Una palabra de la gran comisión? A ver, ¿qué más? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda persona, a toda criatura. Y hoy el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no. Eso lo da el Señor Jesús a conocer. Ejemplo, en el libro de Marcos, su capítulo 1, en el versículo 14 y 15, dice nuestro Señor Jesús, después que Juan fue encarcelado, después que Juan fue aprisionado, dice que Jesús llegó a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en donde, hermano Magal, en el Evangelio, hermano. Qué bonito, hermano. Y entonces, ese Evangelio vino del cielo ahora para que tengan un concepto. Pero ¿de dónde vino tu Evangelio? ¿Pero de dónde vino el Evangelio? Es que es secta. Es que salió en el año tanto. Es que no se trata del año del tanto que salió cualquier persona. Avancémonos, hermanos, con los principios bíblicos, que nuestro Señor Jesucristo vino del cielo, vino a predicar el Evangelio de Dios, predicó, los enseñó, preparó a 12 hombres y les ordenó a que se fuesen a predicar el Evangelio. El Evangelio de Dios, el Evangelio de la Biblia, el Cristo de la Biblia, el Cristo de Dios, el Cristo eterno, hermano. Y ese Cristo del poder hay que seguir predicando. Avancemos por la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Evangelio, vuelvo a decirle, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo? Porque allí en Marcos 1, miren, les voy a mostrar eso para que ustedes se lo graben. Vayamos al Evangelio de Marcos, su capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos. Marcos 1. Marcos, su capítulo 1, busca en el Nuevo Testamento, hermano Magali, no lo vaya a buscar en el Antiguo, si no, no lo va a encontrar. Marcos, su capítulo 1. Ayuden allá al hermano Magali, vienen a ver dónde. Sí, exactamente. Bueno, leemos ahí el versículo 1 entre todos en voz alta, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. A ver, otra vez entre todos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora nos adelantamos en el versículo 14. Marcos 1:1, ahora vamos a leer el versículo 14. Todos, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, que dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Cuando usted le va a decir a la gente, mire, vecino, vecina, amigo, conviértate al Evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. Porque si no le van a preguntar de dónde vino el Evangelio, si usted no sabe de dónde vino, va a decir que realmente no lo sé. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas es nuestro Señor Jesucristo.
¿De dónde vino el Evangelio? Vino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús llegó a Galilea predicando el Evangelio, diciendo que dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creer en el Evangelio. Creer en Cristo Jesús. Y todo el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. El que cree en Cristo Jesús está creyendo en ese Cristo que Dios envió del cielo al mundo, a ese Cristo que predicó el Evangelio y a ese Cristo que hoy nosotros hablamos. Y espero, hermanos, dejar esta palabra, terminando así con este versículo que ya vimos, que el predicador del Evangelio se llama Jesucristo. No tiene principio y no tiene fin. De acuerdo a la palabra de Dios que ya vimos, hermanos, que Él es el principio y Él es el fin, nuestro Señor. Dios bendiga su palabra, Dios nos guarda y que Dios nos ayude a entender esta palabra de la Biblia. Cerramos nuestros ojitos así como están ahí sentados. Glorioso Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias por tu palabra que nos insta y nos da a conocer los principios de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que enviaste del cielo al mundo y que vino a enseñar tu palabra. Hoy lo estamos predicando, lo estamos anunciando, el Evangelio de la Biblia, el Evangelio de poder, el Evangelio de autoridad. Ayúdenos a entender tu palabra en la Biblia y que también el mundo lo vea, que nuestro Señor Jesucristo es el predicador del Evangelio. Que en ese Cristo hemos creído, que en ese Cristo creerá la vecindad, a ese Cristo que tú, oh Dios, enviaste al mundo y que dio a conocer tu palabra. Padre, muchas gracias por la vida eterna que eres. Muchas gracias por el lugar eterno que tú has preparado para cada uno de nosotros, mi Dios. Bendice tu palabra en nuestra mente y síganos ayudando para entender el verdadero evangelio del Cristo victorioso, del Cristo del poder. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.